Volvemos aquí juntos en línea directa, una semana más en la que iniciamos el estudio de las Sagradas Escrituras. Es fascinante cómo la Biblia nos puede ayudar en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy estuvimos predicando aquí en el Ministerio Gracia en Colombia y estuvimos hablando sobre los dos problemas que los hombres tienen o que los hombres tenemos y que estaban en la vida de Sansón. Estuvimos hablando sobre la ira y el orgullo. Y una persona a la salida me dijo, ¿y por qué no, pastor, esta semana tenemos una serie sobre las emociones, sobre cómo controlar las emociones, la ira, el orgullo, los celos, el rencor, la envidia, todas esas cosas de aquellas emociones que matan? Así que bienvenidos todos a Línea Directa. A partir de este momento comenzamos una nueva serie. Hoy vamos a hablar sobre la ira. ¿Cómo saber hasta qué punto me puedo enojar? Y cómo saber en qué punto mi enojo se convierte en un pecado. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Efesios, en el capítulo 4, el versículo 24 y 25. Vamos a leer el versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26, dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Esta parte me impresiona porque Dios nos da, en otras palabras, cierto permiso, cierta autoridad para enojarnos. Es humano enojarnos. Es más, en la Biblia también encontramos que Dios, la ira de Dios se enoja también, se molesta. Y en algunos momentos la Biblia es muy específica al hablar de la ira de Dios. Pero hablando de la ira humana, muchas veces nosotros los errores más graves de nuestra vida los cometemos enojados. A veces somos unas personas muy tranquilas, muy sociables, muy buena gente para el resto de las personas, pero cuando estamos enojados, la verdad es que eso trae mucho dolor. A veces enojados herimos a otras personas físicamente, verbalmente, emocionalmente. A veces enojados permitimos que el enemigo entre en la habitación y destruya una relación. Enojados podemos llegar a cometer malas decisiones. Enojados, sin una claridad en nuestra mente, podemos inclusive a perder la salvación. Entonces, las Sagradas Escrituras nos dicen, enójense, pero no pequen. Y yo me preguntaba, bueno, ¿hasta qué punto es el pecado? Pero la Biblia continúa diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese punto es clave, porque en la parte cuando hay pecado, cuando existe pecado, uno de los aspectos es permitir que el enojo me dure, que el enojo sea por más tiempo, que el enojo pueda demorar inclusive una noche, 2 noches. Hay parejas que duran días o hasta semanas sin hablarse. Hay hermanos que por alguna molestia se dejan de hablar. Y eso es pecado. Estás viviendo en pecado si estás enojado con esa otra persona. Necesitas, antes de que se ponga el sol, arreglar las cosas. Pedir perdón si tú fuiste el que ofendiste o perdonar si fuiste el ofendido. Buscar una resolución al conflicto y no permitir que el enojo se convierta en pecado. La palabra de Dios me dice, no den lugar al diablo. Cuando el enemigo los ve a ustedes haciendo cosas malas en cuanto al enojo, entonces el enemigo se aprovecha de esas circunstancias para destruir vidas, matrimonios, relaciones familiares, relaciones entre hermanos o inclusive entre naciones. Por eso, enójate, pero no permitas que el enojo te llegue al punto de pecar. Se convierte en un pecado en el momento en el que tú permites que el enojo te dure más tiempo de lo que la emoción puede esperar. Ya hablaremos de esta semana sobre más aspectos y más secretos para vencer el enojo y otras emociones que nos pueden traer dolor, que nos pueden traer tristeza en nuestra vida. Espero que hoy, con la ayuda de Dios, puedas tomar este consejo y decir, hoy voy a poner a cuentas la situación que estoy viviendo, hoy voy a arreglar este problema con mi hermano, con mi esposa, con mi hijo. Hoy quiero irme a descansar, pero sin enojo, confiado de que el Señor ha arreglado todas las cosas y de que estoy en sus manos. Un abrazo para todos ustedes, que Dios me los bendiga. Esta semana entonces estaremos estudiando emociones que matan. Un abrazo, que Dios les acompañe. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios en Línea Directa.